Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Como organización Construyendo Socialismo nos encontramos en este momento a las afueras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, denunciando una situación que atraviesa nuestro país hace varios años, cuando desde la dictadura en 1978 se crea un servicio, este ministerio, que es el Servicio Nacional de Menores, que se supone que es un servicio, parte de un ministerio que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Cuando en la práctica nos hemos percatado que los centros residenciales de administración directa como de administración indirecta de Sename se han transformado en verdaderos centros de tortura para nuestros niños y niñas y adolescentes. Esta situación nosotros la venimos a denunciar y son las mismas estadísticas que entrega el ministerio, que hoy día y hace un tiempo atrás se transformó incluso en una política de quién decía la verdad acerca de la cantidad de niños muertos en nuestros centros. Finalmente la cifra se bordea en los 1.300 niños directamente asesinados o muertes por negligencia, víctimas de violación, por falta personal, en general negligencia institucional desde el año 2005 hasta la fecha. Por lo tanto, nosotros no vamos a dejar pasar esta situación como desapercibida y culpamos directamente como organización política al modelo subsidiario que opera en nuestro país, ya que son el 96% de los centros financiados por Sename de administración privada. Es decir, Sename está entregando más de 15.000 millones de pesos anuales a diferentes instituciones privadas, subsidiadas por el Estado, que financian los trabajadores con nuestros propios impuestos. Entre ellas se encuentra Fundación Mi Casa, María Ayuda, Fundación Consejo Ciudad del Niño, Corporación Opción. Todas estas instituciones reciben el dinero del Sename, al igual como lo hacen las cárceles particulares, privadas, con el dinero subvencionado para tener a los presos en nuestro país. Se quedan como una parte importante y posteriormente ejecutan proyectos y subvenciones miserables para los niños. El dato estadístico y que entrega la misma página de subvención de Sename es que por niño se está entregando alrededor de 205.000 pesos, lo que es totalmente una miseria, por todos los cuidados y protección y contratación de personal que tienen que tener. Esto acarrea un problema también estructural a nivel de los trabajadores que están desempeñando funciones al interior de los centros privados y directos del Sename. Es decir, son trabajadores que tienen una explotación laboral que es incomparable a otros centros administrados por el Estado. Estamos hablando de profesionales que trabajan más de 45 horas semanales, ya que su hora extra no se les paga, que en los programas PPF, PRM ven entre 25 incluso más casos, dejando un tiempo estimado de 45 minutos para poder resolver muchas problemáticas aledañas a cada caso. Por lo tanto, lo que hace la institucionalidad es ser totalmente negligente con los niños y también con los trabajadores, lo cual trae consecuencias nefastas para los niños de nuestro país. Y otro punto que es importante enfatizar en esta intervención que nosotros estamos haciendo tiene que ver con la propuesta. Porque no basta solamente con criticar, no basta solamente con desnudar una situación tan dramática como la que nosotros vivimos hoy día respecto a la situación del Sename y de los niños y niñas que día a día son muertos, son asesinados, violados, abusados, violentados sistemáticamente por este modelo neoliberal. También es importante considerar la propuesta. Y así como hoy día el 96% de los centros son privados, y así como hoy día el Estado tiene la cantidad suficiente de recursos como para traspasarle, como bien decía antes, 140 millones de dólares a los centros privados para administrar, para supuestamente garantizar los derechos de los niños, cosa que en la práctica no existe. Finalmente nuestra propuesta es que el Estado lo que tiene que hacer es efectivamente, de forma directa, administrar y establecer todas las actividades que sean necesarias para resguardar el cuidado de los niños, para resguardar los derechos de los niños aquí en Chile. No es posible que al día de hoy hayan más de 1.300 muertes, que son las cifras de los últimos 11 años. Si uno saca una cuenta básica, se da cuenta que mes a mes, si uno saca esa cuenta mes a mes, están muriendo 10 niños en el centro del Sename, en centros privados finalmente. Por lo tanto, no es posible que esta situación siga adelante.
Y para poder solucionar este tema es un problema que es político, más de fondo, y que tiene que ver finalmente con la concepción que este modelo tiene respecto a los derechos no solo de los niños, sino que los derechos de todos los ciudadanos en general. Y así entonces, como nosotros consideramos que el Estado ya basta de tener un Estado subsidiario que simplemente se dedica a traspasar cantidades gigantescas de recursos de todos los chilenos a las grandes empresas privadas para generar un nicho de mercado con derechos básicos como son los derechos de los niños. Y ahora entonces de que el Estado vuelva a cumplir la responsabilidad histórica que ha tenido no solo aquí en Chile, sino que a nivel mundial. Y que tiene que ver con que el Estado, como la expresión de la organización política de la sociedad, de la cual todos formamos parte y todos aportamos, debiera ser el ente encargado directamente de otorgarle los derechos básicos a los niños y niñas, el cuidado suficiente a los niños y niñas, y también los derechos básicos a educación, a salud, a vivienda, a trabajo, a pensiones dignas. Y todos los derechos básicos que cualquiera de nosotros como seres humanos y como integrantes de esta patria nos merecemos, porque finalmente el Estado, cuando se hace cargo de los derechos básicos, no está ejerciendo paternalismo ni ni está regalándonos nada. El Estado simplemente lo que está haciendo es devolver lo que nosotros históricamente hacemos, y que es financiar al Estado a través de nuestro trabajo, de la generación de riqueza y de la venta de nuestra fuerza de trabajo, para finalmente financiar al Estado, y que es el que después debiera, por lo tanto, entregarnos los derechos suficientes para poder vivir con dignidad.